Buen día, profesora Marlin. Espero se encuentre muy bien. Mi nombre es Julio Hernández y el día de hoy hablaremos un poco sobre la unidad 2 que trata sobre los amplificadores. Comencemos definiendo lo que es un amplificador. Un amplificador es un dispositivo electrónico de alta ganancia acoplado a corrientes continuas que tiene dos entradas, una salida y su alimentación. Sus principales operaciones son a lazo abierto y a lazo cerrado. Comencemos hablando sobre el lazo abierto o comparador. Funciona de la siguiente manera. Se alimentan las entradas inversoras y no inversoras. Si hay más tensión en la entrada no inversora, la salida entregará la tensión con la que se está alimentando el amplificador. Por el contrario, si hay más tensión en la entrada inversora, la salida entregará la tensión con la que está siendo alimentado el amplificador en tierra. Cabe destacar que el amplificador es muy sensible. Si se alimenta, es decir, que toma los decimales de las tensiones que va a comparar. Ahora hablemos sobre el lazo cerrado. El lazo cerrado funciona de la misma manera, con la diferencia de que este está retroalimentado para poder controlar la ganancia sin importar la frecuencia. Ahora pasemos a los transistores. El transistor es un dispositivo electrónico semiconductor utilizado para entregar una señal de salida en respuesta a una señal de entrada y está compuesto por una base, un emisor y un colector. Luego tenemos las configuraciones del transistor. Tenemos base común, emisor común y colector común. Comencemos con el base común. La base será común a su entrada y salida. La señal entra por el emisor y sale amplificada por el colector. Como dato importante hay que decir que la ganancia de la corriente es cero. Solo se obtiene ganancia en la tensión. Por lo tanto, tenemos ganancia de potencia, ya que la potencia es la corriente por la tensión. Luego tenemos el emisor común. Este utiliza la base como entrada, el colector como salida y el emisor está asociado a la entrada y a la salida. Este tiene ganancia de corriente y de tensión y cambia de fase, pero no tiene tanto ancho de banda. Luego tenemos el colector común. En el colector común la señal entra por la base y sale por el emisor. Esta configuración tiene cero ganancia de tensión. Toda la ganancia está en la corriente y esto se debe al diodo que controla la tensión. De igual manera hay ganancias en la potencia, ya que la fórmula de la potencia es corriente por tensión. Esta configuración se utiliza para acoples de impedancia, ya que tiene mucha impedancia de entrada y poca impedancia de salida. Esto es muy importante para que la tensión no se pierda a medida que se va amplificando. Cabe destacar que no importa la polarización que tenga el transistor, no va a afectar en las configuraciones. Ahora hablemos sobre los dB o decibelios. Los decibelios es una unidad de medida que se utiliza para cuantificar el incremento de la potencia de un amplificador o su pérdida en los atenuadores. Las siglas dB expresan potencia relativa, es decir, en la salida tenemos algo tantas veces más grande que lo que tenemos en la entrada. Y si tiene una sigla seguido del dB, por ejemplo dBi o dBb, expresan potencia absoluta. Los dBs son una manera distinta de expresar las ganancias. Por ejemplo, sabemos que la fórmula de la ganancia es el voltaje de salida entre el voltaje de entrada. Y decimos que la salida es tantas veces más grande que la entrada. Para expresarlo en dB es igual. Tenemos la fórmula de la ganancia de tensión que dice que para saber su ganancia tenemos 20 logaritmos de la tensión de salida sobre la tensión de entrada. Y ese resultado nos va a dar la ganancia expresada en dB.
Este ha sido todo por hoy. Espero la información le haya sido de mucha utilidad y nos vemos en un próximo video. Hasta luego, profe. Chao.